la clase. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Algo de MOSFET, parece. Ah, sí, ya me acordé. Estábamos trabajando con amplificadores hechos con MOSFETs. Entonces, dijimos que los MOSFETs tenían tres regiones de operación: región activa, región de triodo y región de corte. Cuando trabajamos con circuitos digitales, operamos en triodo y corte, y cuando trabajamos con circuitos analógicos, operamos en región activa. Y dijimos que en región activa había tres bloques fundamentales de amplificadores. Entonces estaba el amplificador de fuente común, el amplificador de compuerta común y el amplificador de dren común. Y no hay más. Y de esos tres íbamos a verlos todos, con cierto nivel de detalle. Entonces está el de fuente común y ese lo vimos. Dijimos que era un buen amplificador de voltaje, que tiene una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida alta también. Y tiene un GM, entonces GM por RO nos da una buena ganancia. GM efectivo lo calculamos también. Luego vimos este otro que es un caso especial, diría más general, que es cuando hay degeneración de fuente, cuando hay una resistencia en fuente. Y dijimos que ese permitía establecer con mayor precisión el GM efectivo de toda esta etapa. Entonces, el GM efectivo de esta etapa es GM. El GM efectivo de toda esta etapa por realimentación es, creo que no lo tengo aquí, pero GM efectivo es GM partido por 1 más GM RS. Y eso tiende, cuando GM es muy grande, GMRS es muy grande, este se va, eso tiende a 1 partido por RS. Entonces el GM efectivo de esta etapa es como 1 partido por RS, lo cual es interesante, y este es un resultado que no tienen que aprenderse de memoria. Por favor, tomen esto como, no sé, pues yo les estoy reafirmando cuál es la respuesta que deberían obtener. Entonces hagan el ejercicio, calculen GM efectivo y lleguen a esto. Si llegan a esto, están bien. Em, exactamente. Y aquí aparece GM efectivo. O sea, esto de aquí sería como GM efectivo, ¿no? Claro, ahí apareció. Y aquí tenemos el paralelo de lo que hay allá. Hay algunas cosas que uno puede sacar en limpio de aquí, ¿de acuerdo? Después vimos compuerta común, dijimos que es utilizado como buffer de corriente. O sea, este toma una corriente en la entrada y la reproduce en su salida. Esta es la entrada, esta es la salida. Tiene baja impedancia de entrada, o sea, cualquier corriente la agarra y luego la copia en la salida. Y estábamos haciendo el análisis, no recuerdo hasta dónde llegamos con este análisis. Dijimos que podíamos elegir entre señal de entrada de corriente o de voltaje, y de hecho quedamos ahí. Entonces, hagámoslo con corriente. Entonces, eliminemos esta parte, dejémoslo con corriente. Esta I de acá es I de C, por lo tanto esta de aquí probablemente está polarizando y está haciendo que esta I aparezca aquí. Esto es tierra. Si esto es tierra y aquí yo tengo I, si el transistor está en región activa y tiene una corriente I, entonces yo sé que I es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si yo tengo I y tengo esta ecuación y tengo todos estos parámetros, puedo calcular VGS. O sea, aquí aparece un VGS producto de esta corriente. Perfecto. Y con ese VGS yo eh, puedo decir en cuánto está este nodo, y de ahí con esta corriente yo puedo calcular el voltaje de este nodo, puedo calcular VDS. Si calculo VDS puedo saber si está efectivamente en región activa o me equivoqué al plantearlo como región activa, etcétera. Y luego, estando en región activa, yo hago GM igual 2ID partido por VOB, hago RO igual, ¿cómo era la fórmula? Algo así como VA partido por ID, ¿cierto? VA partido por ID, o 1 partido por lambda ID, y con esas dos fórmulas planteo el modelo para análisis en pequeña señal.
Y con ese análisis van a llegar a que el AB, la ganancia de voltaje, es más o menos Gm por el paralelo entre esta resistencia y esta resistencia. Y la salida, la resistencia de salida va a ser Rd cuando Rout tiende a infinito. Pero esta, tómenla con mucho cuidado porque de hecho esta de aquí no, esto no está bien. Esto no es Rout tiende a Rd, no. Calculémosla. Esta está mal. Voy a borrarla. Calculémosla. Entonces hagamos el modelo para análisis en pequeña señal de esta cosa. Entonces tenemos nuestro amplificador. Esto es Gm VGS. Y aquí tengo Vs. Y Vg está en tierra. O Vg igual 0. Si Vg es 0, entonces esto es Gm por V0, o sea, por 0 menos Vs. Entonces esto sería por menos GmVs. ¿Todos de acuerdo, no? Ah, pero este menos yo lo puedo convertir en más y dar vuelta el signo aquí. ¿Estamos o no? RO, tenemos RL, tenemos RD a tierra. Entonces pongamos RL paralelo a RD. Entonces DO. Y aquí tenemos la fuente de entrada. Esta es mi fuente de corriente, I sub in. Esa es mi fuente de corriente de entrada. Ok, oye, qué heavy. Esto nos va a dar un resultado muy extraño. A ver qué resultado nos va a dar esto. Si yo aplico un voltaje de prueba aquí, para calcular la resistencia de salida, yo aplico voltaje de prueba y calculo corriente, ¿cierto? Y esa corriente va a tomar dos caminos, este camino y este camino. Por lo tanto, yo sé que la resistencia vista en este punto va a ser el paralelo entre esta resistencia y la resistencia vista en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La resistencia vista en esta dirección va a ser algo así como... Ah, yo tengo que apagar las fuentes de C, perdón, las fuentes independientes. ¿Hay alguna fuente independiente aquí? A ver, esta no, pues esta depende de BS. ¿Esta es independiente? Sí, entonces yo tengo que apagarla. Voy a apagarla. Ya. Ahí la apagué. Tengo que... queda un nodo flotante. Sí, ahí no está apagada, ¿cierto? Ahí no está apagada. Porque aquí puede haber corriente, ¿cierto? Aquí podría haber corriente, entonces no la apagué. Para apagar una fuente de corriente tengo que abrirla. Y al abrirla, todo esto queda flotante. Entonces la impedancia vista en esta dirección es infinito. Entonces la impedancia de salida al final va a ser esto que está acá, en paralelo con infinito. O sea, va a ser como RL paralelo a RD. Y ya, si es que yo estoy calculando la impedancia Rout vista en esa dirección sin tomar en cuenta RL, ahí me da RD. Wow. Estaba bien entonces. Ya, pero ahora yo estoy seguro de que estaba bien. ¿Se fijan? Lo mejor es hacerlo. Lo mejor no es confiar en los resultados que uno tiene de antes, porque si uno agrega o quita cualquier componente, sigue siendo CG, pero cambian totalmente los resultados. Después vamos a ver esto con más cuidado por otra configuración que es mi favorita. Ya, y después viene este otro de DREN común. Entonces, nuevamente, dijimos que había tres tipos de amplificadores: fuente común, compuerta común, que lo acabamos de ver, y está el de DREN común, que es un buen buffer de voltaje. Hay preguntas. El GM efectivo es, si tú tienes un amplificador, conecta la salida a tierra y ve cuánto es la corriente de cortocircuito. Y esa, dividido por el voltaje de entrada, es el GM efectivo de la etapa. Pero ese GM efectivo
no necesariamente es el GM del transistor que hay dentro, porque el transistor puede tener atenuaciones o divisiones de tensión que hacen que externamente el GM sea distinto. Entonces GM efectivo finalmente es lo que resulta tomando esto como si fuera un amplificador completo. Lo mejor que puedes hacer para calcular, para entender GM efectivo, te sugiero yo, es calcularlo. Por ejemplo, calcúlalo aquí y trata de llegar a este resultado. Si bien este GM es GM, igual 2ID partido por DOB, el GM de todo esto va a ser menor, gracias a la realimentación. Calcúlalo y llega a ese resultado. Ya, entonces el de Dren común es el tercer y último amplificador elemental que vamos a ver. Elemental porque tiene un solo elemento, un solo transistor. Este es muy usado como buffer de voltaje, lo cual significa que si yo le meto una señal aquí, a la salida voy a tener esencialmente lo mismo en voltaje. Este es un buen buffer de voltaje que tiene la entrada en la compuerta y la salida en la fuente. El común es el Dren, que aquí se muestra a tierra. Pero profesor, si yo tiro esto a tierra y este nodo está en tierra, la corriente aquí va a ser cero. ¿Y cómo es posible que esto funcione? Recuerden que esta tierra es tierra de señal. Yo aquí no estoy mostrando la polarización, pero en realidad esto es VDD. Es tierra de señal, para todos los efectos prácticos esto es señal, igual cero, o sea, tierra de señal. ¿Y por qué ponemos tierra de señal? Bueno, para mostrar que el común es el Dren, o sea, si el Dren es común, el Dren tiene que ir a tierra de señal, eso es tierra de señal. Pero en realidad es una polarización con VDD. Tiene alta impedancia de entrada. ¿Cuánto es la impedancia de entrada de este amplificador? Infinito. En realidad no es tan infinito porque hay unas capacitancias y hay corrientes de fuga, pero para todos los efectos de baja frecuencia esto es infinito. Impedancia de salida dice que es baja. La impedancia de salida vista en esa dirección es algo así como 1 partido por GM. Y si GM es del orden de 1 milisiemens, que es un valor típico de GM del orden de 1 milisiemens, entonces la impedancia de salida es del orden de 1 kilo. Y en electrónica una impedancia de salida de 1 kilo es relativamente baja. Ah, y yo puedo hacerla aún más baja. ¿Cómo hago más baja esta impedancia de salida? Sí, no, pero en paralelo con R ahí queda más baja, efectivamente, pero sin considerar R, para que pueda manejar una carga resistiva. ¿Cómo puedo hacerla más baja aún? La realimentación efectivamente la hace más baja. ¿Y sin realimentación? Si hago crecer GM, la impedancia baja. Ah, y yo hago crecer GM aumentando GM 2 y D. Ah, si yo aumento la corriente, si yo aumento la corriente, aumenta GM, si aumenta GM, baja la impedancia. Entonces uno tiene una perilla para la impedancia de salida. La perilla es la corriente. Perfecto. Oye, intuitivamente, ¿cómo funciona esta cosa? Aquí está polarizado con R. Este R podría ser la resistencia a carga o podría ser la resistencia a polarización. Pero estos también se polarizan con una fuente de corriente. Yo podría polarizarlo de esta forma, con una fuente de corriente de C aquí, I sub D. Ya. Si tengo una fuente de corriente I sub D, este transistor va a tener I sub D. ¿Todos de acuerdo? VI, digamos que nunca excede VDD. Si la compuerta VG está a un voltaje menor o igual que VDD, ¿en qué región de operación está este transistor? A ver, recuerden que para activa, VDS tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT. Restémosle VS a ambos lados. Ahí le resté VS a ambos lados. Qué buena. No, en realidad le sumé VS. Porque es VG menos, VD menos VS
VG menos VS, le sumé VS a ambos lados, quedó lo mismo. Entonces, cuando VD es mayor que VG menos VT, esto está en región activa. Si VD es mayor que VG, esto necesariamente está en región activa. Entonces, este transistor está en región activa y tiene I sub D. Por lo tanto, yo sé que I sub D es región activa, 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si este es constante, dado externamente, constante, 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 entonces VGS es constante. VGS tiene que ser constante. Si VGS es constante y yo le aplico mi entrada en VG, ¿qué va a ser la salida? Va a ser la entrada menos una constante. Ajá, hola, llegaste justo en el momento ajá del día. La salida entonces es la entrada menos una constante. Y en señales, la salida es la entrada en señal, ¿cierto? Perfecto. Bueno, esto uno lo puede analizar en pequeña señal y todo eso. Entonces aquí vemos este amplificador y, uy, tiene hartas componentes. Sí, tiene muchas componentes. Ay, me voy a complicar todo con este análisis. Nada, si no es tan complicado, a ver, ustedes pueden hacerlo. Tengo I. Si tengo I, tengo I aquí. Si tengo I en este amplificador, en este transistor, y el DREN está en VDD y VDD es mayor que la entrada, entonces este está en región activa. Si está en región activa, yo puedo aplicar la ecuación para región activa conociendo I y eso me produce un VGS. VGS. De VGS yo puedo sacar VOB. Tengo I, por lo tanto tengo 2I, lo puedo calcular, y tengo VOB, por lo tanto tengo 2ID partido por VOB, eso es GM, calculé GM. A ver, con otro transistor. Esto es una alternativa, tú puedes poner R ahí para fijar la corriente. Por ejemplo, ¿qué corriente DC hay aquí? Si yo aplico un VI-DC, yo puedo calcular de manera que VI menos VGS sea VS, y VS partido por R es la corriente que me produce ese VGS. Entonces, realimentación, sí, algo de eso. Entonces uno con un R puede fijar la corriente. Sí, o sea, tú necesitas componente continuo aquí. Ya, entonces ahí habíamos calculado GM. Y teniendo GM, y RO también, RO es 1 partido por lambda I sub D. Por lo tanto, teniendo GM y RO, yo puedo calcular el modelo de pequeña señal de este amplificador, de este transistor. Entonces, ahora yo voy a pequeña señal, aplico pequeña señal. Ayúdenme con esto. VSIG. Después, ¿en qué se convierte RSIG? RSIG. ¿En qué se convierte CC1? En un cortocircuito. Eso siempre y cuando haya sido diseñado bien. O sea, que la constante de tiempo que vea CC1, ¿qué constante de tiempo tiene CC1? Tau va a ser igual a CC1 por la resistencia que ve CC1. ¿Y cuál es la resistencia que ve CC1? Están en serie estas dos, porque esta es tierra, están en serie. Entonces, por la suma, RSIG más RG, y aquí va a haber un polo. Y ese polo, ustedes saben cómo va a ser esto. O sea, si yo me paro en cualquier frecuencia más arriba que ese polo, que el polo dado por 1 partido por tau, yo sé que este va a actuar casi como un cortocircuito. Eso lo vimos para la I1. Ok, RG va a tierra. Y aquí hay una atenuación. Listo, esto atenúa. Entonces este voltaje, este VG, yo sé que va a ser VSIG por RG partido por RSIG más RG. Listo, ya lo calculé. Y ahí viene el transistor. Entonces yo reemplazo por el transistor que tiene GM, VGS. Aquí está VGS. ¿Y qué hay aquí? ¿En qué se convierte este I? Circuito abierto. Entonces ahí tenemos VO y luego tenemos RL a tierra. Y aquí tenemos
tierra también. Ah, ahí tenemos RO. ¿Todos de acuerdo, no? Les dije el doble de diversión. Yo veo que estos circuitos son totalmente distintos en DC y en AC. Ah, y este RO quedó en paralelo con RL. No, ¿cómo están en paralelo? No, no lo veo así. ¿Están en paralelo? Sí, comparten este nodo y comparten este nodo. Por lo tanto, yo lo puedo borrar y poner aquí RL paralelo RO. Ok. Ahora quiero calcular VO en función de VSIG o en función de VG. Digamos en función de VG. Asumamos que RSIG es muy chica para que no haya atenuación aquí, para que no haya pérdida por inserción. Por lo tanto, ustedes pueden resolverlo con RSIG, pero hagamos que RSIG sea cero. Entonces ahí tenemos VG, esto va a ser VSIG. Si es que pusiéramos RSIG, va a haber una atenuación extra que ustedes pueden calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es VO en función de VSIG? VO, VO, ¿cómo hago esto? Ah, esto es GM, VGS. Oye, este se sale mucho más rápido si uno omite RO y lo calcula con el modelo T. Ahí sale instantáneo, de hecho. Pero vamos a hacerlo así, para enredarnos un poco. Ustedes después lo hacen con modelo T y van a ver que es mucho más rápido. Entonces, VSIG, aquí aparece un VGS, aquí aparece un GM VGS. Entonces, ¿cuánto va a ser VO? VO va a ser GM VGS por RL paralelo RO. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es la corriente, GM VGS, por la resistencia. Ah, pero VGS es VG menos VS, y VG es VSIG, y VS es VO. ¿De acuerdo? Entonces después VO por 1 más GM RL paralelo RO igual VSIG por GM RL paralelo RO. Y luego VO partido por VSIG es GM por RL paralelo RO partido por 1 más GM RL paralelo RO. No, no me dio 1, yo esperaba 1 porque habíamos dicho que de aquí a allá la ganancia era prácticamente 1. Esto no es 1. Ah, momento, momento. Si GM por RL paralelo RO es muy grande, si GM por RL paralelo RO es grande, entonces este 1 es muy chico, se va, y nos queda algo partido por lo mismo, y algo partido por lo mismo es prácticamente 1. Es menor que 1, pero es casi 1. Oye, ¿la impedancia de salida la pueden calcular? Háganlo en sus casas, pero deberían llegar a algo así como, más o menos. Oye, cuando digo más o menos, no es que no sepa exactamente cuánto es, ni que el resultado sea aleatorio. Cuando digo más o menos es porque yo generalmente hago GM es del orden de 1 kilo, RO es del orden de, perdón, de 1 mili, RO es del orden de 100 kilos, y cuando aplican esta regla, algunas cosas se van, algunas cosas se vuelven despreciables. Entonces, cuando calculen RO, les debiera dar algo parecido a RL paralelo RO. Todo esto en paralelo con 1 partido por GM o algo parecido así. De hecho, mejor todavía. La impedancia de salida vista en esa dirección
Rout, es del orden de 1 partido por Gm, lo cual significa que este amplificador es un buffer con ganancia 1 e impedancia de salida 1 partido por Gm. Y si a eso ustedes le conectan RL, cuando RL es más grande que 1 partido por Gm, entonces en la salida hay poca atenuación. Todo calza apoyo en esto. El asunto es entender de dónde salen las cosas. O sea, todo esto es un buffer de 1 por. ¿Ok? Ah, y con Zin infinita. Ya, y si quieren conocer los detalles exactos, lo mejor es que ustedes planteen el circuito y lo resuelvan. Porque yo aquí resolví para este caso, pero no es lo mismo que hacerlo caso a caso. Cada vez que hay un circuito nuevo, ustedes lo resuelven. Y si ya saben más o menos a qué van a llegar, pueden comprobar si su respuesta está correcta o no, o si los supuestos que consideraron al principio tenían alguna diferencia. Aquí está, configuración CS, CG, CD. Y aquí están diferentes parámetros, ganancia de voltaje, ganancia de corriente, resistencia de entrada, GM efectivo, resistencia de salida y para qué se usa. Esta tabla tienen que usarla con mucha precaución. Yo de estos me sé algunos. Por ejemplo, este de aquí me lo sé. Y este de aquí también me lo sé. Porque son súper importantes. Este de aquí me lo sé de memoria. Y me sé no. Este lo deduzco rápidamente, por la forma en que es el circuito. Entonces uno puede deducir este rápidamente. De este me acuerdo, no es que me lo sepa, pero al final uno lo hace tantas veces que se termina acordando. Pero los importantes así que vale la pena recordar, yo diría que son estos de acá. Eso. Ok, veamos otras configuraciones. Oye, con esto uno ya tiene ladrillitos. A ver, por ejemplo, yo podría tener, por ejemplo, un amplificador que me dé una ganancia de 40 por, pero que tenga una impedancia de entrada baja, perdón, alta, Zin alta, y una impedancia de salida muy alta, del orden de 100 kilos. Y quiero alimentar un parlante de 8 ohms. Chuta, si conecto eso ahí, estos 100 kilos con estos 8 ohms, el circuito equivalente 100 kilos, 8 ohms, este B va a estar de out, va a ser casi cero. ¿Cierto? Cualquier cosa que yo mueva aquí voy a ver un poquito, ¿no? Entonces tengo que poner un buffer entre medio. Pongamos un buffer que tenga ganancia 1 por, pero que tenga un Z-out chica, cosa de poder manejar el parlante de 8 ohms. Entonces ahí le pongo el buffer que tenga ganancia 1 por y puedo manejar un parlante. ¿Sí? De entrada súper alta, sí. Entonces aquí no hay atenuación. Veamos, pues. Entonces hagamos este amplificador que tenga ganancia 40 por. Entonces yo puedo, por ejemplo, usar un GM de 1 mili. GM igual 1 mili, entonces calculo la corriente para que tenga un GM de 1 mili. Y si aquí pongo 40 kilos, en Rout, 40 kilos por 1 mili me da 40 por. O sea, este amplifica por 40. Pero tiene una impedancia de salida de 40 kilos, muy alta. Entonces no me sirve. Tengo que ponerle un buffer. Bueno, pongámosle un buffer. Y este buffer uno puede calcularlo para que tenga una impedancia de salida baja. Ah, y tengo que tirarlo a un parlante. Bueno, hay que pasarlo por una capacitancia primero, porque si uno no usa esta capacitancia, el parlante va a tener una, eh, un valor de C distinto de cero, y a los parlantes no les gustan los valores de C distinto de cero. Entonces con esto
nos aseguramos de que el valor de C aquí sea 0. Y este circuito ya usa dos transistores y ustedes pueden entender que este está en CS, este está en CD, por lo tanto este es un buen amplificador de voltaje, mientras que este otro es un buen buffer de voltaje. Y uno puede empezar a combinar etapas y hacer que con transistores que no valen nada, uno puede hacer operaciones con voltaje. Igual es choro, ¿no? Ah, y yo quiero que esta tenga una impedancia de salida muy baja. Entonces, ¿cómo hago impedancia de salida muy baja? Tengo que tener un... Ah, la impedancia de salida de este era algo así como 1 partido por GM. Entonces, si yo quiero que 1 partido por GM sea del orden de 1 ohm, necesito GM del orden de un Siemens, y GM es 2 ID partido por DOB. Uf, si esto es un Siemens, no, esto no va a resultar de nunca, necesito como un amper más o menos. Pero ya pueden empezar a ver por qué no pueden hacer esto fácilmente para manejar un parlante de 8 ohms. Si quieren lograr una impedancia de salida de este valor, van a tener que realimentar. Con realimentación se logra. Entonces ahora al menos tienen la respuesta. Miren, esto de aquí necesito un amper. Necesito el tremendo transistor. Igual es choro, ¿ah? O sea, igual es choro entender bien estos niveles para un parlante de 8 ohms, uno partido por GM. No sé, yo por lo menos encuentro interesante que uno pueda aplicar esto en la vida, en el mundo físico y hacer cosas. Ya, entonces aquí vamos a ver otras configuraciones, pero esta de aquí no la vamos a ver porque esta es trivial. Esto es combinar una etapa con otra etapa. Es trivial, son dos etapas separadas. Vamos a tratar de ver otras donde uno combina cosas que no se ven tan triviales en principio. Entonces en la sección anterior aprendimos las tres configuraciones elementales que normalmente se utilizan en combinaciones. Hoy vamos a profundizar en dos ideas importantes. Una es carga activa y otra es configuración cascodo, que es mi favorita de todas las configuraciones de transistores. De hecho, mi correo personal es cascodo@gmail.com. Imagínense, 7 letras. Alguien tiene un email de 7 letras. Está bueno. Bueno, yo también soy angel@uc.cl. Todavía no encuentro a alguien que tenga un correo más corto. Pero, pero bueno, tengo un tema con los correos cortos. Eh, PIM, sí, PIM me gana. Sí, pero ese es PIM@ing. No, no sé cómo será en UC. Ya, oye, tengo un tema con los correos cortos. Yo decía cascodo, po, o sea, voy a tener un correo que son 7 letras y que significa algo. Cascodo, todo el mundo debería conocer los cascodos. Entonces, cuando me preguntan mi correo, cascodo, cascada, no, cascodo, como la configuración con transistores. No, no hay caso, no, no me resultó. Digamos que no cumplí el objetivo, pero no importa, sigue siendo un correo fácil. Ya, entonces, ¿cuál es la motivación de carga activa? Y esto ustedes no se han dado cuenta, pero ya lo saben, esto de aquí ya lo saben, porque ya lo vimos. Es útil tener CKTS. Esta es la abreviación de circuitos. Los nerds abreviamos circuitos así. Es súper útil tener ganancia alta en circuitos con realimentación, porque cuando hay realimentación, la ganancia alta hace que las cosas dependan menos de la ganancia. ¿Cómo lograr alta ganancia? Hay muchas formas de lograr alta ganancia. Una opción es usar varias etapas. El problema es que eso es mala idea, lo van a aprender en 3433. Es posible que 3433 pase a llamarse 2433 en un futuro no tan lejano. Yo no sé si el próximo semestre va a seguir siendo 3 o 2. Se los comento, para que no esperen mucho tiempo antes de tomarlo. ¿Ah? Claro, sale, no. Hay ideas, pero no, no tanto. Entonces, es mala idea usar hartas etapas, porque cuando uno tiene muchas etapas, uno termina con un oscilador. De hecho, la forma más fácil de hacer un oscilador en la vida, creo yo, es esta. Eso oscila.
se los aseguro. ¿Ah? Esto de aquí son 3 nots seguidos. Esto se llama oscilador de anillo. Esta es la forma más fácil en la vida de hacer un oscilador. ¿Por qué oscila? Porque tiene varias etapas. Tiene realimentación y tiene varias etapas. Oye, pero este tiene ganancia negativa, este tiene ganancia negativa y este tiene ganancia negativa. Entonces, esta entrada se multiplica por menos. Digamos que aquí yo tuviera 1 volt, aquí tengo -1, aquí tengo 1, aquí tengo... esto deja las cosas, esto oscila, esto va a oscilar. Capítulo 6 vamos a ver por qué esto oscila. De hecho, vamos a aprender a calcular a qué frecuencia oscila. Ya, si esto oscila, porque varias etapas oscilan, entonces lo que hay que hacer es tratar de obtener la máxima ganancia en una sola etapa. ¿Cómo aprovechamos mejor el bien raíz del silicio? Entonces, tenemos RD y tenemos este transistor. Este RD, sabemos que esto es VDD, ¿cierto? Si esto es VDD y RD tienen un Thevenin que está aquí, VDD y RD aquí. Y este transistor tiene esta curva. Y si lo ponemos en región activa, esta curva se puede mover hacia arriba o hacia abajo cambiando VGS. Entonces yo moviendo VGS puedo mover esta curva hacia arriba y hacia abajo, generar un voltaje de salida ahí. Todos saben eso, ¿no? Eso lo vimos en una tertulia. ¿Alguien no lo tiene claro? Todos lo tienen claro. ¿Sí? Ya. Seguro, porque esto es importante para entender lo que viene. Ya, ¿de qué depende esta ganancia? Yo aquí tengo un VI que produce un VGS y ese VGS me convierte en un GM, o sea, mi transistor al final es un GM, entonces GMVI y hay un RD a la salida. Entonces, al final mi ganancia depende de GMRD. O sea, yo quiero que RD sea grande para que esto tenga alta ganancia. De hecho, cuando RD es grande, esta curva se viene así para abajo. No, pues ahí no voy a tener gran ganancia. ¿Cómo lo hago para tener gran ganancia? Ah, pero si hago que VDD sea más alto, a ver, probemos esto. Si hago que VDD sea súper alto, aquí pongo VDD, y hago un RD más grande, entonces las intersecciones van a ocurrir ahí y ahí, entonces efectivamente voy a tener más ganancia. O sea, un RD grande, hace que la pendiente se aplane, y cuando la pendiente se aplana, tengo más ganancia. O sea, lo ideal para mí, lo ideal, sería que este RD en realidad fuera una fuente de corriente. Si este RD fuera una fuente de corriente, me intersectaría ahí y ahí. Y tendría la media ganancia. O sea, mientras más grande la impedancia a la salida, mayor es la ganancia, porque los amplificadores son GM por Rout, y si yo logro que Rout sea grande, tengo gran ganancia. Lo veo gráficamente. Si RD fuera chico, tendría una ganancia chica. Si RD es grande, tengo una ganancia grande. ¿Todos de acuerdo? Ya. Entonces a mí me encantaría cambiar esta resistencia por algo que se pareciera a una especie de fuente de corriente ideal. O yo podría poner una resistencia muy grande, VDD infinito, y una resistencia muy grande. Pero VDD infinitos son malos porque las potencias que uno gasta, aparte que uno no puede ir a Casa Royal y comprar una fuente de voltaje infinita, las potencias que uno gasta son VDD por I. Y si VDD es muy grande, la potencia es grande. Aunque yo quiera amplificar por algo chico. Entonces, no me sirve mucho VDD infinito. Tal vez hay otra forma de hacerlo. Tal vez yo puedo poner una curva que sea así aquí y aquí se curve para abajo. Sería ideal tener algo así, ¿eh? Sería súper bueno. Si yo tuviera algo así, por ejemplo, algo que se ve como esta curva del transistor, pero... ¿ah? Sí, las fuentes hacen eso. Las fuentes
Claro. ¿Y cómo yo puedo hacer esto así? Mm. Que es como esa, pero al revés. Como que parte en B de D, pero... Lo ideal sería tener esto, ¿cierto? Porque de hecho aquí está el mismo mono. O sea, yo logro más ganancia cuando tengo esta curva. Ah, pero esta curva es igual a la del NMOS, pero invertida. O sea, quizá esta es la curva de un PEMOS. O sea, si yo uso un PEMOS como carga de un amplificador, este PEMOS actuando como fuente de corriente, yo puedo lograr más ganancia. Entonces, carga activa, ¿qué significa carga activa? Que mi carga no es un RL, no hay RL, sino un elemento activo. ¿Como qué, por ejemplo? Como un transistor. Entonces yo puedo usar un PEMOS como carga activa de un NMOS. O al revés, puedo usar un NMOS como carga activa de un PEMOS. Eso se puede hacer también. Entonces el ejemplo aquí está en usar un PEMOS como carga activa de un NMOS. A ver, ¿cómo se ve este PEMOS en pequeña señal? Podemos hacerlo, ¿no? A ver, hagamos este ejemplo. ¡Ay, 3 transistores! Chuta, me voy a volver loco. Estos son muchos transistores. A ver, alcanzaremos a hacerlo, ¿no? Alcanzaremos a resolver un circuito con 3 transistores. Esto es terrible, sí. No, ahí no sirve. No, no sirve, porque tú no puedes poner un NMOS aquí como fuente de corriente. Y la razón de ello es que si tú pusieras un NMOS aquí como fuente de corriente, tú quieres que actúe como fuente de corriente, tú necesitas que VGS sea fijo, para que tenga una corriente fija. Aquí es D, aquí es G, aquí es S. Tú necesitas VGS fijo. Pero si tu salida se está moviendo y este está fijo, tú no puedes tener un VGS fijo. Tú necesitas poner otro transistor que tenga un VGS fijo. Y en este caso es un PEMOS que tiene un VGS fijo. Y como el PEMOS tiene un VGS fijo hacia VDD, estamos usando el otro riel, ahí tú puedes tener una fuente de corriente. Entonces analicemos este circuito. Tenemos IREF, que alguien más se encarga de generar, no sé quién. Alguien generó ISUBREF. Yo tomé ese ISUBREF y puse este PEMOS conectado como diodo. Al conectarlo como diodo, yo sé que VG igual VD, por lo tanto, esto está en región activa. Si está en región activa, la ecuación es I sub D igual a un medio mu C XW partido por L por VGS menos VT cuadrado, todo eso con valores absolutos donde corresponda. Por lo tanto, yo puedo calcular VGS. Y si calculo VGS, mi circuito también puede calcular VGS. Lo copio acá. Al copiar acá VGS, este transistor va a estar operando como una fuente de corriente, porque va a tener un VGS fijo. Entonces va a ser una fuente de corriente que copió IREF acá, IREF. Y este circuito va a haber una fuente de corriente allá arriba. Entonces el Thevenin al que se ve enfrentado este circuito, el Thevenin es este Thevenin raro, que tiene un elemento no lineal. ¿Se acuerdan cuando hacíamos Thevenin raros con diodo y poníamos una fuente y un diodo y calculábamos el Thevenin de esto, que era una cosa así? No sé, bueno, aquí también tenemos un Thevenin raro que tiene esta fuente de voltaje, de corriente aquí. Y ese es el PEMOS. Y al mover un poquito VGS aquí, las intersecciones producen grandes oscilaciones a la salida. Tengo una gran ganancia. Oye, pero qué choro, o sea, las curvas me permiten diseñar. Uno puede diseñar con curvas. Oye, y una cosa más loca que podría hacer, esto sí que es loco. Yo podría tener un PEMOS aquí, un NMOS aquí, poner la entrada aquí y la salida aquí, BBB, tierra, y ahí yo estaría moviendo las dos curvas, o sea, cuando la del NMOS se mueve para arriba, la del PEMOS se mueve para abajo, entonces es aún más pronunciado el efecto. O sea, esto de aquí amplifica aún más. Pero este amplificador no lo vamos a usar en electrónica analógica. Este se usa mucho en digitales, esto es un inversor lógico. Esto es lo mismo que un NOT. Son lo mismo. ¿Cómo hago un NOT en un circuito integrado? Así. Esto es un NOT.
en un circuito integrado. No lo vamos a usar mucho en analógico porque en este circuito, vamos a ver después, no hay nadie que me defina la corriente. Entonces es muy difícil calcular la corriente y la corriente va a cambiar dependiendo del punto de operación. Pero este sí lo vamos a usar un montón, porque aquí hay corriente, esta corriente es fija, esta curva roja no se mueve, la curva azul se mueve, y al moverse la curva azul, me cambia el VO inmediatamente. Ok, en pequeña señal, ¿cómo sería esto? Bueno, en pequeña señal tengo mi entrada, VI, tengo mi GM1, este es M1, VI, este va a tierra, tengo RO1, tengo VO, y aquí tengo algo que no sé lo que es. A ver, vamos a estirar esto un poco, VO. Y aquí tengo algo que no sé lo que es un PEMOS en región activa. Y si el PEMOS está en región activa, tiene un modelo de pequeña señal. ¿Cómo era el modelo de pequeña señal del PEMOS en región activa? Igual que el del NMOS, entonces vamos a dibujarlo aquí al lado. Entonces este es GM2, RO2. Ya. Este nodo es S. ¿Dónde va el S del PEMOS? Va a BDD, que es tierra de señal. Perfecto. ¿Dónde va el G del PEMOS? Va a un voltaje fijo. Este voltaje es fijo, y como es fijo, yo lo puedo considerar como tierra de señal. Esto es GM2 por VGS. Si VGS es 0, ¿en qué se convierte esta fuente? Si esto es GM2 por VGS, ¿ah? Es un circuito abierto, esta fuente desaparece. VS es 0 y VG es fijo, es 0. Porque, porque este es un voltaje fijo. Si esta fuente es fija, este voltaje es fijo, es constante. Si este es constante, entonces VG es 0 en señal. Entonces VGS es 0, esta fuente desaparece y el PEMOS se convierte en un RO2 entre S y D. O sea, hay un RO2 aquí, entre este punto y tierra de señal. Ese es el PEMOS. Y de aquí yo puedo calcular fácilmente VO partido por VI igual. ¿Cuál es la ganancia de este circuito? Por inspección. Menos GM1 por RO1 paralelo RO2. Esa es la ganancia de este circuito. Listo, ya lo calculamos. Ok, por inspección, ¿cuánto es la impedancia de salida? Listo. ¿Cuál es GM efectivo? Si yo tiro esto a tierra, GM. Listo. ¿Cuál es la impedancia de salida? De entrada, perdón. Infinito. Ya, ahí ya está todo caracterizado. Oye, qué buena. Entonces, usando transistores en vez de resistencia, uno puede hacer amplificadores mejores. Ya, terminamos con ese. Ese lo acabamos de terminar y este fue carga activa. Ahora vamos a configuración cascodo. Entonces, esta es la motivación. Esta es la más complicada de las que vamos a ver en este curso. No esperen entenderla full, porque esta se entiende mucho mejor en 2-4-3-3 o 3-4-3-3, dependiendo de... Pero sí. No esperen entenderla full, pero al menos entiendan la idea. La etapa de CS es una buena fuente de corriente. Es un buen amplificador de voltaje que tiene un Rout grande. Y tiene un GM grande. Entonces GM por Rout me da una buena ganancia. GM grande, Rout grande, GM Rout grande. Entonces este es CS. La etapa de CG es un buen buffer de corriente. Toma una corriente a través de una impedancia de entrada chica, que es de valor 1 partido por GM,
¿Cómo era? 1 partido por GM. Ahí está. Entonces tiene una impedancia de entrada chica que acapara toda la corriente y produce en la salida la misma corriente, pero con una impedancia mucho mayor. Entonces tiene una impedancia de salida mucho más grande. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, si yo tengo una señal aquí y este me convierte de V in a una corriente de salida a través de su GM, y esta corriente de salida entra en este otro transistor que tiene un voltaje fijo aquí, entonces este está en CG, con puerta común, con puerta esta es constante. Este transistor me va a tomar esta corriente y me la va a copiar aquí, pero con una impedancia mucho más grande. Entonces de aquí a allá yo voy a tener el mismo GM, pero voy a tener un RO mucho más grande que el RO de este puro transistor. Entonces voy a tener un GM por un RO gigante, lo cual me va a permitir llegar a ganancias enormes. Bueno, estos son otros asuntos que aprenden después. Entonces, ¿cómo era la etapa CG? Veámosla de nuevo, para entenderla un poco. Vamos a volver aquí, ¿ah? Vamos a volver aquí. Análisis del amplificador de CG, para entender qué es lo que está pasando. Si ustedes hacen el ejercicio, Rin, aquí voy a copiarlo textual para no enredar las cosas. Rin es 1 partido por Gm más 1 más Gmb. ¿Se acuerdan qué era Gmb o no? Era la transconductancia del efecto del cuerpo. Y como es chica, en general, esto es casi 1 partido por Gm. El Rout aquí, ustedes pueden calcularlo, en este circuito en particular, no necesitan tener entrada. Uno simplemente lleva esto a pequeña señal, ponen una fuente de prueba, calculan corriente de resultante de la fuente de prueba, hacen el cociente entre ambas y llegan a que Rout es Gm de este transistor por RO de este transistor por RS. Esto es un aproximado. Es que hay una cuarta pata ahí que va a tierra. Pero si es que tuviera 3 patas, o sea, si es que esa cuarta pata estuviera aquí, ahí no aparece GMB. ¿De acuerdo? Entonces, este otro tiene GMRO-RS. O sea, lo que sea que haya aquí abajo, lo que sea que haya en impedancia aquí abajo, el amplificador de compuerta común lo aumenta en GM por RO veces. Entonces la impedancia de salida va a ser GM por RO veces más grande que la impedancia que tenga allá abajo. ¿Qué implicancia tiene esto? Que si yo aquí abajo tengo un transistor, ese transistor tiene, ¿qué impedancia tiene este transistor? RO. Entonces la impedancia que voy a ver aquí va a ser igual a GM2 por RO2 por RO1. O sea, se ve aumentada por GM-RO veces más grande. Y el GM efectivo de esta etapa, ustedes lo pueden calcular, va a darles casi lo mismo que GM1. Por lo tanto, la ganancia va a ser prácticamente menos GM1 por GM2 por RO1 por RO2. Y eso es del orden de GM-RO cuadrado. O sea, logran ganancias del cuadrado. O sea, si una etapa me da ganancia 100, una etapa con cascodo me da ganancia 10.000. ¡Wow! Eso es muy impresionante. Ah, y de hecho yo puedo
yo podría hacer esto, ¿no? Esto habría sido lindo para una tertulia, pero lamentablemente no podrá ser tertulia. Si yo tengo este con cascodo y le pongo otro más, queda un cubo ahí. Y si le pongo otro más, queda la cuarta. Y así uno puede hacer ganancias arbitrariamente grandes, poniendo muchos cascodos en uno arriba de otro. Es tan útil esta técnica de poner cascodos en mi configuración favorita, que, que hasta hay un lenguaje específico para esto. Este es el amplificador, este transistor es el amplificador, que hace las veces de transconductor, porque convierte de voltaje de entrada a corriente de salida. Y este transistor que está acá es el cascodo, que está cascodeando lo que hay debajo, porque está aumentando su impedancia de salida en GMRO veces mayor. Entonces uno habla de que este cascodea a este otro, Q2 cascodea a Q1. Esta es una españolización de algo que se usa en inglés. El cascodo cascodea. Cascode. Sí. Sí. De varios tiene que ser lo que sea para que... Justo de eso iba a hablar ahora. Tienes toda la razón y de hecho me acabas de dar una idea. Escríbeme un correo y te doy una décima. Porque efectivamente, ¿qué voltaje ponemos aquí? Bueno, hay que poner el voltaje que sea necesario de manera que este transistor esté en región activa. Pero este voltaje es fijo y hay que generarlo de alguna forma. Puede ser con un divisor de tensión. Hay formas mucho más sofisticadas de hacerlo. Pero la forma desde es con un divisor de tensión. Entonces yo aquí podría poner un divisor de tensión y con eso genero el voltaje para polarizar a este transistor. Y si esta está en activa, entonces esto va a tener la media ganancia. Insisto, no vamos a poder hacerlo en tertulia, pero tratemos de hacerlo más adelante. Aquí hay una comparación. Fuente común versus fuente común con cascodo. Este es fuente común solito. Fuente común tiene ganancia GMRO y luego tiene esta caída de menos 20 decibeles por década según la capacitancia que hay aquí. Y el con cascodo logra llegar a un GMRO cuadrado, pero tiene un polo mucho más abajo porque la resistencia que vería esta capacitancia es mucho más alta. Aquí veo RO, aquí veo RO por GMRO. O sea, este nodo está a una impedancia mucho más alta, por lo tanto, claro, si la impedancia es más alta, la constante de tiempo es más baja, es más alta y el polo es más bajo. Tau grande, polo chico. Este tau es chico, polo grande. Mantiene, mira qué interesante, mantiene el producto ganancia ancho de banda, efectivamente. Mantiene el producto ganancia ancho de banda. Pero uno puede hacer, uno podría cambiar algunas cosas aquí y lograr que esto sea aún mejor. Pero esa es más o menos la idea. Mantiene el producto ganancia ancho de banda. Más cascodos. Bueno, este es el cascodo telescópico con ganancias GM-RO cubo. ¿Se imaginan por qué le llaman telescópico, no? Y esto de aquí, ¡ah! ¡Qué horrible! No, a ver, digamos que aquí yo tengo una fuente de corriente. ¿Y esa fuente de corriente cómo la genero? Pongo un transistor, ¿cierto? O sea, yo podría poner una fuente de corriente como carga activa. Ahí está mi transistor PEMOS como carga activa. Y aquí tengo mi cascodo que me cascodea a este otro, que me cascodea a mi señal de entrada. VI y aquí tengo VO. Eso funciona, pero funciona mal. ¿Por qué funciona mal? Porque yo sé que la ganancia de este circuito va a ser algo así como GM por RO, por ROUT. Y el ROUT va a ser el paralelo de lo que se ve para arriba, que es RO, y lo que se ve para abajo, que es RO cubo por GM cuadrado.
¿Y cuál es el paralelo entre RO y RO cubo GM cuadrado? Yo estoy haciendo RO para arriba, entonces ROut va a ser RO paralelo con la impedancia que se ve para abajo, que es GM cuadrado RO cubo. ¿Cuál es el paralelo de algo chico y algo gigante? Algo chico. Entonces la impedancia de salida va a ser RO. Entonces la ganancia de esto va a ser GMRO. No va a ser mucho mayor que eso. ¿Cómo puedo agrandar esta impedancia de salida de esta parte del circuito? ¿Ah? Sí, pero este RO está limitado por este transistor al final. ¿Cómo puedo hacer que la impedancia que se ve de este transistor sea más grande? Tal vez agregando algún transistor que lo cascodee, por ejemplo. Ah, y ahí se va a ver GMRO cuadrado. Y si lo cascodeo otra vez, se va a ver GM cuadrado RO cubo. Ah, y con eso, estos dos se equiparan, y ahí sí tengo una ganancia enorme. O sea, este circuito así como está, tiene una ganancia mucho más grande, porque no hay una impedancia de salida que tire para abajo la impedancia total. Ya, ¿y cómo genero todos estos voltajes? Bueno, una forma de hacerlo es con espejos de corriente, cascodeados. Este sería un espejo de corriente cascodeado, en que yo genero este VGS y lo copio. Y aquí genero otro VGS y lo copio allá. Y con eso este va a tener una impedancia de salida enorme. Esta no es la mejor forma de hacer espejos de corriente cascodeados, porque hay un problema aquí con que este voltaje resulta ser muy grande. Entonces pierden mucho voltaje. En circuito integrado usamos otras técnicas, pero ya se imaginan dónde se ven esas otras técnicas. Cascodo plegado, wow. O sea, si pensaron que esto ya era suficientemente perverso, imagínense esto otro. A ver, en un cascodo, un NMOS cascodea a otro NMOS. O un PEMOS cascodea a otro PEMOS. Y este PEMOS cascodea al conjunto de PEMOS. O sea, NMOS cascodea a NMOS, PEMOS cascodea a PEMOS. Pero existe otra configuración que es cascodo plegado, en que un PEMOS cascodea a un NMOS o un NMOS cascodea a un PEMOS. ¿Cómo funciona esto? Lo que se hace es poner una fuente de corriente constante, aquí esta constante, y pliega. Esta es la fuente de pliegue o folding. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fuente? Si esta señal de entrada se mueve, la corriente se va a mover. La corriente va a crecer y va a decrecer en torno al valor DC. Si esta fuente es constante, ¿por dónde se van a ir esos incrementos y decrementos de corriente? Si esta corriente es constante. Tienen que irse por acá. Entonces, con esta fuente plegamos el circuito para que las corrientes se vayan por aquí. Y si una corriente se va por acá, este sí puede ser cascodo de este circuito. O sea, este siendo un PEMOS, puede ser cascodo de un NMOS, plegándole el camino a la señal. ¿Qué ventajas tiene esto? Que uno puede definir corrientes de manera independiente en ambas ramas, y eso permite un montón de ventajas, más grados de libertad, bajar el ruido en muchos casos, o aumentar la ganancia en muchos casos. Esto nos da grados de libertad, entonces uno puede jugar con las corrientes de mejor manera. La otra gracia que tiene es que la excursión de salida, ¿qué era la excursión de salida? ¿Cuánto se puede mover el voltaje a la salida? Queda independizado de la excursión o del voltaje de entrada. Entonces, aquí el voltaje de entrada y el voltaje de salida no dependen el uno del otro en el sentido de que este tiene que ser mayor que el otro para que esto esté en región activa. No, este circuito es mucho más tolerante a diferentes estados de los voltajes de entrada y salida y sigue manteniéndose en región activa. Bueno, eso les puedo contar con cascodos y estamos llegando casi al final de esta parte del capítulo. Entonces aquí vamos a ver esto último, que es un seguidor de fuente mejorado.
Esto es un OPAMP, OPAMP. Esto es VI. Esto está con realimentación negativa, no hay truco aquí. Si esto tiene realimentación negativa y esto es VI, ¿cuánto es este voltaje? VI. Por lo tanto, VO igual VI. Listo, este circuito no tiene ninguna gracia. Ya pasamos al siguiente. No, volvamos atrás. ¿Qué gracia tendrá este circuito? ¿Qué configuración es esta? Si este es un NMOS, este es D, G, S. Si D está al común, este es CD. Common Drain, drain común. Si está en drain común, significa que es un buen buffer de voltaje. Sí, ok, esto es un buen buffer de voltaje. ¿Qué voltaje va a haber en compuerta? Lo que sea necesario para que el voltaje de salida esté igual que la entrada. Entonces, este operacional va a subir este voltaje de compuerta, todo lo que sea necesario para que la salida esté al mismo voltaje de entrada. ¿Y qué pasa si yo a este le pongo un RL chiquitito, como un parlante de 8 ohm o un motor de 1 ohm o algo así? La corriente va a ser enorme, va a necesitar un VGS enorme. Bueno, este gallo va a seguir subiendo el voltaje hasta que VO sea igual a VI. Y con esto, el efecto es que VO igual VI, independientemente de la corriente que sale. A ver, ¿cómo será esto? VO igual VI independientemente de la corriente. O sea, este nodo está en VO. Y si yo trato de moverlo, no puedo moverlo fácilmente. Porque está fijo en VO. Si yo trato de bajarlo con una resistencia chiquitita a tierra, estoy tirando para abajo VO con toda la fuerza que puedo. Pero este amplificador va a encargarse de subir este voltaje de compuerta para que este gallo tire más corriente y me devuelva para arriba el nodo. O sea, un nodo súper porfiado, un nodo tan porfiado que es como un nodo que tiene muy baja impedancia. O sea, este nodo tiene bajita impedancia. O sea, con realimentación logramos bajarle la impedancia de salida a este nodo. O sea, este es un efecto de la realimentación. Ustedes, a estas alturas de la vida, y tal vez lo tire de tarea, pueden calcular la impedancia de salida de este circuito, asumiendo que este tiene una ganancia A finita, y luego extrapolar el resultado para ganancia A infinita. O sea, con esto ustedes pueden hacer un amplificador operacional como seguidor con una impedancia de salida súper, ultra, extra, mega chica. De hecho, podríamos hacer algo más interesante aún. Por ejemplo, podríamos tener un VDD, tirar un Zener aquí, perdón, Zener, que me dé un voltaje, 3.9 volts o lo que sea, y yo a este lo puedo usar de referencia, y yo aquí puedo poner algo así. Este circuito. Entonces lo que yo estoy diciéndole aquí es que VO va a ser igual a esta referencia, VREF. VO va a ser igual a esta referencia VREF. Pero no, mentira, vos, sí, VREF va a ser este. Este es VREF. VO va a ser más grande que VREF en una razón que yo puedo calcular con resistencia. Entonces VO va a ser igual a VREF. VO va a ser igual a VREF por 1 más razón de resistencia. Y si yo aquí a este VO le llamo VDD y lo pongo como riel de un circuito, y aquí conecto una resistencia chica que chupa mucha corriente, esa corriente va a ser entregada por este transistor y este VGS va a crecer de manera que aquí tengamos una corriente y aquí sigamos teniendo VDD. O sea, esto que acabo de dibujar aquí, y esto podría ser 5 volts, y esto podrían ser 7 volts, y esto podría ser... ¿Lo están viendo, no? Esto es un regulador de tensión, esto es como un 7805, más o menos. A ver, en un 7805 no se usa un MOSFET, se usa un BJT, pero da lo mismo, esto es parecido a un regulador de tensión. O sea, ustedes pueden crear un regulador de tensión con sus componentes fundamentales.
con lo que están aprendiendo hasta esta altura del curso. Es increíble, uno empieza a juntar cosas y ¡wow! Ya, eso mismo. Creo que se acabó la clase, así que nos estaríamos viendo el lunes. El miércoles no hay clase, porque yo tengo reuniones, y el lunes vamos a recuperar la clase del miércoles, o sea, el lunes prepárense para una clase larga. ¿Hay preguntas? Sí. Porque aquí la corriente es IDC fija. Si tú aquí tienes IDC más IAC, y aquí hay IDC, IAC tiene que irse por otra parte. En pequeña señal, esto es un circuito abierto. Las corrientes no se van por aquí en pequeña señal. ¿De acuerdo? Ya, nos vemos el lunes entonces. Recuerden las tareas.